Bueno, yo creo que hablamos de una de las piezas de la democracia y es la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones colectiva, que no se produce solo en los momentos de la participación política estricta, que son los momentos electorales o la representación política a través de las instituciones parlamentarias representativas de la democracia representativa o de la democracia directa, sino que entre medias, entre participar en una consulta referendaria y en unas elecciones o elegir representantes, hay una serie de herramientas y de oportunidades de implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones cotidiana, en el día a día del funcionamiento de los poderes públicos, en los que la gente puede tener interés en dar su opinión, en aportar perspectivas nuevas, en construir el interés general y en implicarse en diferentes grados en ese tipo de procesos, como digo, de manera complementaria, pero no solo a través de los procesos de participación política en sentido estricto que llamamos, ¿no? Participación ciudadana es esa tercera vía de implicación de la sociedad civil, a veces organizada, a veces de forma más o menos esporádica o puntual, pero de manera, digamos, de una implicación de quien es consciente que es un sujeto en una colectividad. Es imposible que se entienda porque la participación es un fenómeno social que es cultural, es decir, no es la participación ciudadana no surge de manera espontánea en las manadas o en las colonias de animales, por muy desarrollados que estén, sino que es un fruto propio, es un acontecimiento propiamente humano, propio de la antropología, ¿no? De lo que significa ser humano en colectividades políticas, por lo tanto es aprendido. Y eso se aprende en el momento en el que se toma conciencia de formar parte de esa comunidad que es más amplia que la familia directa o que la familia estricta o que el vínculo de iguales, informal, entre amigos de pandillas infantiles que puede haber. En ese proceso de transición de la primera infancia hacia la adolescencia, la gente tiene que aprender, porque participar requiere saber, poder y querer, pero no se puede querer lo que no se sabe que existe. Entonces, la primera pieza efectivamente es poder aprender que existe la posibilidad de tomar parte en los procesos comunitarios. Y por lo tanto es un aprendizaje que tiene que estar, a ser posible, organizado. Y una de las desgracias es que muchas veces nuestras sociedades están dejando a la pura casualidad, al azar, ese aprendizaje. Ocurre si tu familia es sensible, si tienes un entorno que te involucre en algunos de estos procesos, pero hay un fracaso sistemático en la planificación del aprendizaje, bien porque la escuela reglada, el sistema educativo reglado formal, no está siendo capaz de transmitir un aprendizaje significativo en este sentido, o bien porque las opciones de educación no formal, que sí existen y algunas son muy buenas, no dejan de ser minoritarias, ¿no? Para la mayor parte de la población. Obviamente tenemos nuevas herramientas, nuevas sensibilidades, nuevas corrientes además que se contagian desde unos polos a otros. Vivimos en una sociedad global en la dimensión económica de manera muy clara, existe una interdependencia de las economías globales en las que el colapso del puerto de Shanghái ha producido un desabastecimiento en Europa, pero en términos de derechos civiles y políticos eso está siendo más débil, pero evidentemente también sigue habiendo influencias, ¿no? La primavera árabe supuso un contagio que fue más allá de las fronteras, Occupy Wall Street, el movimiento 15M, ahora qué es lo que está ocurriendo en Irán probablemente, lo que puede estar ocurriendo en China a nivel de implicación de la ciudadanía en entender o en reivindicar unas libertades distintas de las que tienen, va a tener consecuencias fuera de las fronteras, pero por desgracia es mucho más débil esa interconexión que la interconexión de la economía. Lo que es verdad que ha cambiado, que está evolucionando, es que tenemos unos sistemas de comunicación mucho más ágiles que hace décadas, ¿no? La propia existencia de Internet permite que la propia población china, por ejemplo, pueda saltarse las barreras de la censura aplicando mecanismos bastante fáciles en sus móviles a través de las VPN y otros sistemas que son capaces de alterar los intentos de coacción por parte de las autoridades contra lo que es, en definitiva, los derechos participativos de expresión, de libre expresión, de libertades civiles, de libertades políticas, ¿no? Entonces sí está cambiando porque existen nuevas herramientas que permiten eso y que permiten que nos enteremos de aquello que otras autoridades nos quieren ocultar, ¿no? En diferentes países, la propia resistencia en Rusia contra la invasión de Ucrania, etcétera, demuestran que existen herramientas que hace probablemente 70 años no existían, ¿no? Y no era fácil que la información pudiera permear de la misma manera, o cuando permeaba llegaba solamente a un
una población muy limitada que tenía acceso a determinadas lecturas muy restringidas, ¿no? Ahora mismo yo creo que hay una democratización en el acceso a la información. Existe mucha más información y el desafío que nos estamos encontrando es que hace falta también probablemente una alfabetización mediática y una alfabetización digital para usar esas herramientas nuevas al servicio de la participación ciudadana y de los derechos humanos, en definitiva, en la dimensión civil y política de los derechos humanos, ¿no? Desde esos derechos cívicos de la población, que es parte de ese aprendizaje a la participación. Cuando yo hablo de aprendizaje para la participación, educación para la participación, también estamos pensando, yo estoy pensando desde luego también en una alfabetización elemental de lo que es la manipulación potencial de los medios de comunicación, cómo sobreponerse a la desinformación y a las tácticas de desinformación en Occidente, donde aparentemente la censura es mucho más sutil o es autocensura de algunos medios o por corrientes más o menos de poderes económicos que no quieran que sus medios difundan tales cosas, pero donde la censura es mucho más clara, pues con mucha más razón, la alfabetización mediática y digital puede dar pie a esa democratización de las sociedades. Y esa interconexión existe. Está claro que si la población de Irán se siente más respaldada, aunque sea a través de Internet, por la sociedad global, probablemente las protestas perduren más en el tiempo y consigan mejores resultados que si se sienten aisladas y desconectadas del interés del resto de la población global. Que yo creo que lo que han cambiado son sobre todo los cauces de participación, porque a la hora de intervenir en el discurso público da igual que lo hagas en una plaza o que lo hagas en un espacio de Internet. Es verdad que el alcance en Internet puede ser mayor, pero lo que han cambiado sobre todo son los cauces participativos, son las formas en las que se pueden conducir, más que las sustancias, ¿no? Y eso lo que está significando es que las propias, por ejemplo, la propia universidad, y yendo a la última parte de la pregunta ahora, yo creo que está fracasando en España de manera estrepitosa en encauzar hacia la participación, porque hay un desinterés probablemente de las propias instituciones y las estructuras de gobernanza universitaria en que la participación estudiantil sea significativa. Es minoritaria, completamente minoritaria en todas las universidades españolas, tiene un peso en la toma de decisiones de la comunidad universitaria ridículo, por una cuestión también de estructuras normativas, y prácticamente no hay campañas reflexionadas, planificadas de educación para la participación en el entorno universitario, ni dentro de la comunidad universitaria, que sería claramente, por ejemplo, la participación estudiantil, ni tampoco hacia afuera, como sería una sistematización, por ejemplo, de las experiencias de voluntariado, de cooperación al desarrollo dentro de los propios sistemas educativos. Es decir, existen prácticas, existen oficinas de cooperación, de voluntariado y todas estas cosas en las universidades, pero al final se quedan en la anécdota. Son servicios que prestan experiencias, en mi opinión, anecdóticas a un puñado muy limitado de estudiantes. No hay una sistematización de los procesos. Yo creo que Extremadura se caracteriza por ser una sociedad con poca población y que en la mayoría de los municipios son municipios de poca población, donde siempre es más difícil que haya una masa crítica suficiente para que... esto siempre lo he explicado con el mismo ejemplo. No es lo mismo encontrar 10 personas con inquietudes en un puñado de 100 que 10 personas con inquietudes en una población de 100.000. Es mucho más difícil encontrar el mismo número cuando lo buscas en espacios menores, y eso es uno de los problemas probablemente de la participación local en Extremadura, ¿no? Y luego además es una sociedad con una industrialización muy limitada, y creo que existen evidencias de que las sociedades más industriales, en España claramente, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, tienen sociedades civiles más activas por las propias dinámicas que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se hayan podido desarrollar de movimientos sociales en torno a esos movimientos industriales. En Extremadura eso no sucedió, entonces tenemos una debilidad estructural difícil de darle la vuelta rápida. ¿De qué depende que exista participación? Porque la hay, es evidente que la hay experiencias extraordinariamente positivas en toda la región. Yo me temo que muchas veces de la casualidad. En la mayoría de las asociaciones juveniles que yo he conocido en Extremadura, que son, y hablo de asociaciones como formas estables de participación social, ¿no? En el sentido de que las personas pueden participar de manera puntual en algo, pero cuando lo hacen en grupo a lo largo del tiempo, se llamen como se llamen, en el fondo estamos hablando de un asociacionismo, que puede ser formal o no formal. Pero ese asociacionismo formal que yo he identificado en Extremadura tradicionalmente responde a casualidades, de que 2 o 3 personas hayan tenido una serie de inquietudes, normalmente han conseguido involucrar a 10 iguales más en esos procesos. Entonces tenemos experiencias de asociacionismo también intermitente. En la medida en la que un puñado de promotores tiran del carro,
porque tengan la idea, la ocurrencia, el aprendizaje casual de que el asociacionismo es una fórmula participativa interesante y enriquecedora, se ponen en marcha iniciativas, pero suelen ser intermitentes. Es muy difícil encontrar asociaciones juveniles no conectadas a movimientos internacionales, porque aquellas que son de estructuras internacionales sí perduran más en el tiempo. Pero lo que sería una asociación juvenil tradicional, rural, surgida en un pueblo sin conexión necesariamente con el exterior, suelen ser experiencias, como digo, intermitentes. Surgen un tiempo y desaparecen en el momento en el que esa generación se desmotiva o sencillamente se hace mayor, tiene otros problemas, sus prioridades y necesidades en la pirámide de Maslow cambian y tienen que dedicarse a buscar trabajo, tienen que salir o tienen obligaciones familiares que les impiden llevar el ritmo asociativo anterior. Yo creo que lo que claramente falta es un aprendizaje participativo universalizado, en el sentido de que llegara a toda la población, por ejemplo, joven que está escolarizada, ¿no? De cualquier persona joven hasta los 16 años está dentro del sistema educativo. Y no existe una educación para la participación sistematizada y realmente eficiente. A las pruebas ahí no me remito, de que no existe ni siquiera un asociacionismo estudiantil generalizado en Extremadura, ¿no? Son experiencias anecdóticas. Y son experiencias anecdóticas porque los propios poderes públicos responsables de promoverlas, yo creo que ejercen una dejación de funciones muchas veces porque no tienen personal cualificado tampoco y materia gris, en el sentido de que faltan técnicos. En el caso de juventud, por ejemplo, falta claramente un tejido de profesionales de juventud. No hay técnicos de juventud en Extremadura apenas. No llegan a 15 en toda la comunidad autónoma, probablemente las personas con experiencia, formación y trayectoria en las políticas públicas de juventud a nivel técnico, ¿no? Y me temo que en participación ciudadana pasa parecido, ¿no? Cuanto vas al ámbito rural, más allá de las grandes ciudades que tengan sus estructuras municipales, las estructuras de la Junta de Extremadura en materia de participación ciudadana son muy limitadas y no permean en el territorio. Y yo creo que eso, y esto creo que es una condición extremeña también que es importante y lo he subrayado muchas veces, parece que es interesante, al menos si no se está de acuerdo con mi punto de vista, que se reflexione sobre ello y se busquen alternativas, creo que Extremadura parte de un problema también de enfocar todo, como es una comunidad autónoma relativamente pequeña en extensión, tiene dos de las dos provincias más grandes del territorio, pero luego hablamos de casi 400 municipios. El funcionamiento institucional de la Junta de Extremadura, al menos en juventud y en participación ciudadana, mi sensación es que pasa directamente de lo autonómico a lo local en el sentido municipal, y es imposible que la autoridad autonómica interlocute con 400 interlocutores municipales, ¿no? Pensando, por ejemplo, en intentar ver que haya un equilibrio en las políticas que lleguen al territorio, etc. Ahí el papel de los grupos de acción local sería clave y fundamental para tener un nivel intermedio, por ejemplo, más sólido pues, entre 20 y 30 interlocutores, y que la Junta de Extremadura pudiera ser capaz de ver, vale, a qué distancia están los profesionales de juventud, los educadores sociales cualificados para hablar de participación ciudadana, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, a qué distancia en todo el territorio. Y eso se puede medir mejor si tenemos, por ejemplo, esas 30 unidades territoriales o las 28, que es el resultado, creo, de los grupos de acción local más los 4 territorios urbanos de Extremadura. Yo siempre he propuesto que el mapa de políticas de juventud y el mapa de participación ciudadana no funcionara al nivel directamente entre municipios y comunidad autónoma, ni tampoco al nivel de las dos provincias, porque son las dos provincias inmanejables, ¿no? Sino que hubiera un nivel intermedio. Las comarcas, las mancomunidades o cualquier estructura que ya existe en esos propios grupos de acción local, con más poder a la hora de implementar políticas que pudieran homogeneizarse en el sentido de universalizarse, es decir, que llegaran a todas partes. La clave es esa, la educación para la participación sobre todo, ¿no? Empezar por ahí, tomándose en serio realmente que la gente en un instituto, y estoy hablando de educación reglada porque es aquello que se universaliza a toda la población en una etapa de su vida, tienen que saber y tienen que salir del sistema educativo reglado, oficial, obligatorio, de la etapa obligatoria, digo, de cuarto de la ESO, por concretarlo muy bien, tienen que salir de cuarto de la ESO sabiendo ¿qué es una asociación y cómo se organiza? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el interés general y cuál es el interés privado? ¿Qué es sin ánimo de lucro y qué es con ánimo de lucro? ¿Qué es el voluntariado y dónde se puede hacer? ¿En qué consiste la cooperación al desarrollo? Evidentemente tienen que saber, y yo creo que no debería ser una cosa de un taller de un día, sino que de verdad debería formar parte del currículum saber que a nivel global se está planificando en la mejora del mundo, por ejemplo, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora. Antiguamente fueron 15 años antes los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y habrá a partir de 2030 otro marco de planificación. Y eso tendrá
tendría que formar parte del currículum de aprendizaje exigible, ¿no? Y digo exigible el saber cómo se organiza una manifestación, cómo se organiza y que tienen derecho a la huelga estudiantil, que es impresionante, y esto es una de las experiencias también más dolorosas que tengo cada vez que hablo con estudiantes de secundaria, la cantidad de profesorado que les engaña sobre sus derechos participativos, a veces de manera inconsciente, porque el profesorado no sabe que tienen derecho a la huelga, que lo confirmó el Tribunal Supremo en el año 2013, porque llegó al Tribunal Supremo el caso de que no se les estaba permitiendo ejercer una protesta colectiva. Tienen que salir del sistema educativo sabiendo que tienen derechos participativos, que tienen voz y voto en los órganos de decisión del sistema educativo. Y solo de esa manera, después cuando estén en su barrio, en su ciudad, en su comunidad, a un nivel más alto, van a poder ejercer esos mismos derechos en otra dimensión. Si salen del sistema educativo sabiendo eso, teniendo esos aprendizajes adquiridos. La clave es eso, concretar un aprendizaje participativo que consiste en conocer una serie de conceptos, tener una serie de habilidades y desarrollar una serie de actitudes en el espacio en el que se estaba capacitando a la ciudadanía, porque además es un mandato jurídico y no se está cumpliendo, ¿no? El artículo 27.2 de la Constitución dice básicamente que la educación sirve para preparar a la ciudadanía para ser ciudadana. Y les preparamos en muchos ámbitos, pero para el ejercicio de sus derechos ciudadanos muy poquito y muchas veces por casualidad de que tengas un profesorado motivado, que existe en muchas partes, pero no está generalizado.